porque pues los terapeutas, los profesionales, debemos cultivar nuestros conocimientos, ¿verdad? Y agregar mucha lectura a, a nuestra sapiencia y conocimientos. Y recomiendo algunos libros de Gabor Maté que van muy en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Gabor Ok. Maté tiene dos libros muy interesantes, ¿verdad? Uno es Cuando el cuerpo dice no, y el otro libro es El mito de lo normal. Él ha hecho estudios, él es un psiquiatra canadiense, que él plantea que el cáncer es producto de lo que tú acabas de decir, ¿verdad? De experiencias de dolor, experiencias de trauma, situaciones complicadas, diríamos, que no hemos podido procesar adecuadamente en nuestra vida. Entonces, Gabor Maté es una de las personas que deberíamos leer, los que estamos interesados en trauma. Definitivamente los que trabajamos con parejas, sabemos que los dos temas más recurrentes, más frecuentes que las parejas traen a consulta son los temas de violencia, de maltrato, abuso y los temas de infidelidad. Pero dentro de nuestra consulta y nuestra conversación con la pareja, y sobre todo porque el modelo que nosotros planteamos en terapia de pareja siempre recomienda que tengamos una sesión juntos con la pareja y tener una sesión de evaluación con cada miembro de la pareja por separado, en una sesión diferente, ¿verdad? Una sesión con él, una sesión con ella, si es una pareja heterosexual, evidentemente, y muchas de las historias que nosotros escuchamos en estas sesiones individuales están cargadas muchas veces de dolor, de experiencias difíciles de nuestra niñez, en nuestra experiencia personal, ¿verdad? No todo se puede definir como trauma. El trauma es diríamos, es una respuesta a un evento significativo en nuestra vida que causó dolor, pero no todas las personas manifiestan la misma reacción frente a un mismo evento. Eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Que por ejemplo, una violación sexual, que es una experiencia traumática bastante fuerte, significativa para las personas, puede tener diferentes tipos de reacciones y no todas las personas van a desarrollar lo que nosotros en psicología conocemos como estrés postraumático, ¿verdad? Entonces, muchas personas van a desarrollar estrés postraumático, pero otras no. Y yo creo que ese es el debate interesante de por qué ciertos eventos influyen y marcan más la vida de una persona y no necesariamente de otra, ¿verdad? Entonces, los eventos pueden tener consecuencias diferentes en las personas. Pero no solamente hablamos de hechos traumáticos, grandes, severos, como una violación o como el asesinato de un familiar querido o como la muerte de un familiar debido a un accidente, a un terremoto, un atropello de auto, etcétera, etcétera, sino también hablamos de abandono, soledad, eh, maltrato verbal, abuso verbal de alguna manera, ¿verdad? Pero la soledad, el aislamiento, el rechazo marca significativamente nuestro desarrollo emocional y eso hace que las relaciones que nosotros establecemos voluntariamente cuando somos adultos, estas historias de abandono, estas historias de maltrato de alguna manera influencian mucho sobre la relación que tenemos en el presente. Es decir, no necesariamente un evento de dolor tiene que marcar para mal, diríamos, una relación que tú establezcas como adulto en el presente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser algo negativo, muchas veces es positivo. Por ejemplo, si yo tuve un papá alcohólico que siempre llegaba a la casa borracho, me insultaba, me golpeaba, nunca estuvo pendiente de los hijos y maltrataba a mi mamá, de repente yo como adulto decido huir de toda esa figura maltratadora, ¿verdad? Y decido ser una persona más bien cercana, un buen esposo, un buen compañero, no tomar alcohol excesivamente o simplemente no tomar en lo absoluto y estar cercano a mis hijos. Pero hay personas que suelen repetir la historia. Muchas veces hemos escuchado
que algunas personas se casan con lo que representa el papá o la mamá, ¿verdad? He trabajado con muchas parejas en 38 años y he visto parejas, por ejemplo, la vez pasada trabajaba con una pareja que ella creció con un papá alcohólico y curiosamente se casa con un hombre alcohólico, ¿verdad? Entonces, y podríamos hablar horas sobre eso, ¿verdad? Pero como solamente José me ha dado 30 minutos, evidentemente, pues no hay mucho tiempo para poder conversar sobre esto, pero evidentemente, pues vamos a tener futuros eventos y sobre todo estar en Lima. Va a ser un placer, pues, para poder profundizar mucho más de estos temas, ¿no? Nos casamos con nuestro padre que es alcohólico y nos casamos con una persona alcohólica cuando nosotros rechazábamos el alcohol, cuando ni siquiera podíamos sentir el olor al alcohol, ¿verdad? ¿Será que nos convertimos en salvadores? ¿Será que de alguna manera queremos salvar a nuestros padres? Podríamos meternos en un terreno de una discusión profunda de acuerdo al marco teórico que cada uno pueda tener, ¿no? Pero cuando tenemos una experiencia de dolor, como bien lo decía Gisela, nuestro cuerpo, diríamos, nosotros podemos tener dos posiciones. Huimos a la experiencia de dolor o lo confrontamos, ¿verdad? Nosotros podemos quedarnos congelados y no sabemos qué hacer frente a una situación de dolor. Diríamos, lo que hacía referencia también Gisela tiene que ver mucho con el libro de Bessel van der Kolk, que es cuando, digamos, el cuerpo mantiene el score. Ese es un libro también que tienen que leer necesariamente. Es Bessel van der Kolk. Él es un psiquiatra de Harvard y él tiene un experimento muy interesante. Él relata la historia de unos perros que estaban encerrados en una jaula y a estos perros se les ponía corriente eléctrica, digamos, como para abusarlos y maltratarlos, ¿verdad? Y se les ponía, cada cierto tiempo los conectaban con una varilla donde había una corriente eléctrica y los perros no tenían posibilidad de escapar, no tenían posibilidad de salir, de huir, básicamente, ¿no? Entonces, hubo un momento en que los experimentadores lo que hacen es abren la puerta de la jaula de estos perros. Y lo que hacen los perros es quedarse congelados dentro de la jaula sin escaparse. Y eso es algo que diríamos, causó mucho interés, ¿verdad? Si tú tienes la posibilidad de huir frente a una situación de abuso y de maltrato, ¿por qué te quedas? Porque el sistema nervioso, como bien lo ha dicho Gisela, funciona de una manera maravillosa, ¿verdad? Nosotros muchas veces ante un evento de tal magnitud nos quedamos congelados y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo defendernos. Entonces, mientras hay personas que huirían o pelearían contra el abusador y confrontarían al abusador y podrían escapar fácilmente del abuso, muchas personas se quedan congeladas en una situación en la cual el abuso es permanente, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante. Por ejemplo, cuando los terapeutas de pareja vemos que una persona ha sido engañada múltiples veces en situaciones de infidelidad por su pareja, o una persona que ha sido violentada, golpeada, abusada constantemente en una relación tóxica, abusadora, y no se va de la relación, ¿no? Desde el sentido común, las personas de fuera que no vivimos eso, no lo podemos entender. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no lo dejas? ¿Ah? Que suena como una respuesta lógica de sentido común. Pero en el mundo de las parejas hay muchas cosas que estudiar con respecto a esto del trauma. El trauma relacional, como bien lo dice Terry Real, ¿verdad? Porque Terry Real es, diríamos, de los terapeutas de moda, por decirlo así, ¿no? Al inicio, yo en el año 2005, 2006 comencé a ir a Perú porque yo me había entrenado con John Gottman, y pues Gottman era como la sensación en el año 2005, pues casi nadie lo conocía en Latinoamérica, ¿verdad? Y pues yo como me entrené con Gottman, trabajé con Gottman, hice un trabajo interesante con parejas, de novios que tenían hijos acá en Atlanta,
Entonces me entrené en ese enfoque de Gottman y comencé a distribuir o a pasar la voz de qué significaba el entrenamiento, la terapia Gottman. Y muchos de ustedes, que veo algunos nombres que reconozco ahí, se entrenaron conmigo. Después aparecen otros investigadores, ¿verdad? Está Susan Johnson, pues es uno de los enfoques mucho más sólidos, diríamos, en lo que es la terapia de pareja y la terapia centrada en las emociones. ¿Sí? Está Harvey Hendricks, y bueno, aparecen muchísimos más. Y Terry Real, ¿sí? Aparece a finales de los 80s estudiando lo que es la depresión masculina, la depresión en el hombre. Y escribe su primer libro allá por el año 1987 que se llama diríamos, no quiero hablar sobre eso, que habla un poco de la soledad del hombre y cómo la mujer, porque él habla mucho del patriarcado, de lo que es las nuevas sociedades y los nuevos matrimonios, donde no hay compromiso, las parejas quieren convivir y todo eso. Todo eso se resume en su libro Nosotros. ¿Sí? De hecho, los que vayan al Congreso y los vean en Lima, les voy a regalar una versión electrónica del último libro Nosotros. Y acuérdenme que les estoy haciendo esta promesa cuando esté en Lima, ¿verdad? Porque es un libro que pues he podido conseguir en español, porque evidentemente el libro salió primeramente en inglés. Él habla mucho de este patriarcado y cómo pues todos los que le interese trabajar la masculinidad y por qué el hombre no puede, diríamos, ponerse al día de acuerdo a las necesidades y a las, digamos, a los cambios femeninos, porque pues las mujeres han comenzado con mucha fuerza sobre el feminismo y ultranza muchas veces, ¿verdad? Y que ahora pues toman una posición de liderazgo. El hombre no ha sabido cómo de alguna manera poder estar a la par con esos cambios de la mujer. Por ejemplo, las mujeres, hace algunos años atrás, ellas tenían que esperar que el hombre las sacara a bailar en una fiesta. Y si no te sacaban a bailar, tú te quedabas ahí sentada y no podías bailar. O sea, es como que te aburrías toda la noche, ¿verdad? En algún momento las mujeres decidieron, pues decían los hombres, no te necesito para divertirme, y comenzaron a bailar entre ellas, ¿verdad? Y muchas veces los hombres no sabíamos qué hacer frente a ese, diríamos, a ese disfrutar de las mujeres, porque pues era malo que yo le dijera a José, oye José, acompáñame, vamos a bailar, ¿verdad? Porque pues eso era mal visto, ¿se dan cuenta? Entonces, eso genera una soledad. Entonces, Terry Real comienza sus estudios hablando de masculinidad, de la soledad del hombre, y comienza a hablar sobre lo que es el trauma y cómo influencia en las relaciones de pareja, y él es el que introduce el tema del trauma relacional. Lo que hace Terry Real, a diferencia de otros terapeutas tradicionales, es abordar el tema del trauma en la sesión de terapia de pareja. No es que tú seas un terapeuta de pareja y veas que uno de los dos ha sufrido un trauma y tú lo derives o lo refieras a un psiquiatra o a un terapeuta individual. Lo que hace Terry Real es hacer trabajo de trauma en la misma sesión de terapia de pareja. Sobre todo si es un tema de trauma relacional, porque el trauma relacional tiene que ver el dolor, la herida en relación a los vínculos y a las relaciones que teníamos con otros seres humanos cuando nosotros éramos niños. Es muy diferente que tú tengas un trauma como que un terremoto y se murió tu familia en una casa, o se incendió tu casa y se murió tu papá, una cosa así, ¿verdad? Ese tipo de traumas es diferente. Ahora, claro, en ese tipo de traumas que no son relacionales, muchas veces sí se puede requerir la asistencia de un terapeuta experto en trauma, utilizar las técnicas que muchos de ustedes trabajan en lo que es trauma, lo que es medicación en situaciones de síntomas extremos, ¿verdad? Severos, moderados, severos. Pero lo que es relación en sí con respecto a nuestros padres, nuestros cuidadores primarios, o diríamos personas familiares que de alguna manera nos terminaron lastimando, hiriendo, eso sí marca mucho la relación que tú tienes en el presente. Y eso es lo que hace él, trabajar y abordar el trauma en la sesión
de terapia de pareja. Lo interesante es cómo lo hace él. Cómo es que él puede trabajar el tema del trauma en presencia del esposo o de la esposa. Porque una de las cosas que sabemos las personas que diríamos estamos entrenados en este tema es que la sanación del trauma viene por la conexión saludable emocional que nosotros establecemos con otros seres humanos. ¿Sí? Entonces, la calidad de esa relación sana con una persona saludable que esté en tu vida, que te acompaña, que está ahí, que le interesas, que eres parte de su vida, eso es algo que lleva a la sanación. Lo bueno de estas historias de trauma es que no son historias terminales y que no hay nada que hacer, como que la historia se acabó. Te violaron cuando tenían 8 años, te violó tu papá, te violó tu tío, y como que eso puede quedarse como una historia en que marcó tu vida y no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? Sino al contrario, el enfoque de Terry Real, de lo que es diríamos, la terapia de vida relacional, lo que hace es generar esperanza, porque la presencia de tu pareja, la presencia de tu esposo, de tu esposa, es una figura saludable, conectada emocionalmente en tu vida. Va a ser un efecto sanador en lo que es, diríamos, el proceso de sanación de una herida o de una experiencia traumática en tu vida. Entonces, eso es lo rico de esta terapia, porque yo tradicionalmente al inicio pensaba, bueno, esta persona pues ha tenido una experiencia de dolor muy fuerte y ha marcado mucho su vida. Yo creo que debería derivarlo o referirlo a una persona que pueda trabajar básicamente esta experiencia de dolor, quizás un terapeuta individual. Pero una de las cosas que Terry Real me enseñó es que eso debería trabajarse en terapia porque, otra vez, con el principio de que si tu esposo está presente, tu esposo te acompaña, tu esposo te conoce, tu esposo está emocionalmente en tu vida, eso va a ser parte del proceso emocional. Sue Johnson, por ejemplo, con respecto a esta historia, ella ha hecho inclusive mediciones, porque ustedes saben que pues al cerebro con diferentes maquinarias nosotros podemos tomarle como fotografías sobre la actividad cerebral, ¿verdad? MRI se llaman acá, creo que no sé en español cómo le llamarán, pero eso es como que los meten a una máquina, ¿verdad? Y como que les toman fotos sobre la actividad cerebral. Y ella, y esos videos los pueden encontrar en YouTube de Sue Johnson cuando hace estos experimentos, pone en la máquina, diríamos, en la resonancia magnética, pone a la persona y la máquina está tomando imágenes del cerebro y identifica ciertas partes del cerebro donde se pueden encontrar, diríamos, ciertas heridas o cierta actividad cerebral y cómo cambia la actividad cerebral cuando simplemente el esposo viene y le toca la mano. Cuando el esposo viene y le toca la mano, la actividad cerebral, la energía cerebral cambia radicalmente con respecto al punto previo de que nadie me estaba tocando la mano. Entonces, ella ha hecho muchos de estos experimentos y ha podido demostrar también cómo es que la conexión humana saludable con otros seres humanos nos lleva a la sanación. Entonces, el enfoque de terapia de pareja, yo siempre lo he promovido, porque yo creo que la familia comienza de 2, ¿verdad? No comienza de 4. Los 2 posteriores vienen, los 2 hijos pueden venir posteriormente. Entonces, el hecho de trabajar con la pareja, de poder aprender cómo mantener una relación saludable, donde las discusiones puedan ser parte de la vida de la pareja, pero que son discusiones con las cuales nosotros vamos a aprender sanamente a hablar sobre nuestras diferencias y a estar conectados y presentes, tienen muchísimas ventajas en la vida personal de uno, porque pues Gottman habló mucho sobre las ventajas de los buenos matrimonios. Nos enfermamos menos, vivimos más, ¿verdad? Gastamos menos, evidentemente, en hospitales y en tratamientos y cosas así. Tenemos mucho más dinero, más estabilidad económica, ¿verdad? Criamos hijos más saludables.
Y de tal manera de que si pensamos en la micro sociedad que comienza de dos y genera una familia, el hecho de yo ser una persona saludable, conectarme emocionalmente con mi esposa o con mi pareja y criar hijos saludablemente, eso va a repercutir en nuestro crecimiento social para bien, ¿verdad? Y por eso es que esto es algo que me apasiona muchísimo. Y he dictado diferentes cursos, he entrenado a diferentes personas y ahora en Lima, pues con la iniciativa de José Valdión y de Nuevas Sendas, que va a estar gente muy importante porque pues Gisela, tú también vas a estar ahí, vamos a estar muchas personas ahí en Lima, ¿verdad? Además Lima es una ciudad preciosa donde se come muy rico, la vamos a pasar súper bien. Los que puedan ir, pues compartir todos estos conocimientos, ¿verdad? Y poder tener sesiones y talleres, porque a mí me gusta mucho demostrar cómo esto se hace en la práctica, no solamente en la teoría, sino José ha sido testigo y muchos de ustedes que han seguido formación conmigo, a mí me gusta estar ahí al frente y demostrar cómo es que se hace la terapia, tener una pareja frente a mí, yo trabajar con ellos, ¿verdad? Y de hecho que en mi canal de YouTube ustedes pueden encontrar muchas cosas también de sesiones que yo he tenido con parejas para que ustedes tengan un modelo de cómo se hace esto. Entonces, vamos a hablar mucho de esto, ¿verdad? Y todo esto comenzó siempre con una historia, ¿verdad? Muy interesante. Yo trabajé, y quizás este ejemplo lo han escuchado antes, y perdón, pues si soy repetitivo con respecto a esto. A mí me impactó muchísimo el caso de una pareja con la que yo trabajé. Ellos estaban en los 40 más o menos, y ellos tenían una vida muy buena, era una pareja que los dos se querían, pues la relación iba muy bien, pero cuando ella tiene su tercer hijo, el hijo comienza a crecer y algo pasa, diríamos, cuando el esposo llega de trabajar y él trabajaba, creo que algo en construcción, una cosa así, en el trabajo físico, si era un día de verano, y él se siente en la mesa y llega todo sudoroso, ¿verdad? Pues porque él había estado trabajando en el sol, fuera, al aire libre, entonces el hombre estaba muy sudando y pues un poco desasiado, etcétera, etcétera. Entonces él se siente en la mesa y ella automáticamente recuerda y se conecta con las historias cuando la mamá de ella la vendía, porque la prostituía la mamá, desde que ella tenía 8 años. O sea, la mamá la vende a ella, a los clientes, porque la mamá tenía una cantina, un bar, ¿no? Donde vendían cerveza, estaban los hombres ahí. Entonces vendía a su hija a los clientes para que tuvieran sexo con ella, desde que la niña tenía 8 años. Ella pudo escapar a los 16 años y se escapó con este hombre con el que se casó, ¿sí? Pero ella había olvidado el evento. Y eso es lo interesante de las experiencias de dolor y trauma. Por muchos años se pueden olvidar y pueden estar ahí almacenados en un tacho que no tiene ningún contacto con nuestra memoria actual y no lo recordamos para nada. Pero el hecho de que él se sentara sudoroso, con la camisa abierta, automáticamente el olor y diríamos, y sentir el pecho todo mojado, ella automáticamente se conecta con los clientes que ella había tenido cuando era niña y cuando la mamá la vendía. Porque los clientes terminaban borrachos, sudorosos y tenían sexo con ella. Entonces, el contacto, el olor, la forma hace que nosotros regresemos y regresen estas experiencias de dolor a la actualidad, ¿verdad? Y eso hace que nosotros podamos desarrollar evidentemente muchísimos síntomas, ¿verdad? Pues nos volvemos hipervigilantes, comenzamos a tener miedo, comenzamos a tener desesperanza, aislamiento, soledad, tristeza, a veces necesidad de control, culpa, enojo, como que no somos lo suficientemente buenos, nos distanciamos emocionalmente, tenemos vergüenza de alguna manera. Y eso es lo que genera, básicamente, el conectarse con dolor, el conectarse con experiencias tan tristes, ¿no? Y a raíz de ese evento es que yo me comienzo a interesar más de cómo es que el trauma y las influencias y los dolores que hemos tenido en el pasado de alguna manera afectan nuestro presente y cómo nos pueden lastimar, ¿verdad?
y el descubrir qué se puede hacer para no quedarse con algo que no se puede cambiar, porque no podemos cambiar la historia de abuso de esta señora de 8 a los 16 años. Eso no se puede borrar, eso no se puede olvidar, ¿verdad? Pero cómo poder mantener desde los 40 hasta la vida que Dios le pueda regalar, que ella pueda tener una vida sana, una vida plena, una vida de conexión con su esposo. Eso es lo que Terry Real plantea y es algo que de alguna manera vamos a trabajar en esto que se llama terapia de vida relacional. Otros libros que les sugiero para los que estén interesados acá, porque pues muchos pueden estar interesados y con esto termino. Peter Levine tiene un libro maravilloso que se llama Despertar el Tigre, ¿verdad? Ese es uno de los libros que pues los que quieren saber más de trauma deberían leer. Y también está Janina Fisher. Janina Fisher tiene un libro que se llama Sanando nuestras partes fragmentadas. Ese es un libro también que se recomienda si es que ustedes quieren profundizar un poquito más. Y uno de los últimos, también psicólogos de Harvard que ha aparecido, se llama Thomas Hulp. Thomas Hulp tiene un libro que se llama Sanando el trauma colectivo, el poder de nosotros, y un libro maravilloso que lo he visto en español que se llama En Sintonía. Son libros que de alguna manera pues ustedes pueden disfrutar, comprar y compartir si por ahí los encuentran, ¿verdad? En español, porque pues yo los tengo en inglés. Y Peter Levine también tiene otro libro maravilloso que se llama Trauma y Memoria. Esto que también son libros que son pues muy recomendados. Pero de todo esto vamos a conversar en Lima. Pues creo que ya estoy con el tiempo, José, y no sé si alguien quiere preguntar algo. No sé, acá estoy para poder resolver cualquier duda y gracias otra vez, José, por la invitación. Gracias a ti, Alejandro, por tu excelente participación. Y sí, tenemos unos minutos de pregunta. 1 o 2 preguntas también igual. Yo quiero que hablen más Gisela y Alejandro. Yo voy a hablar un poquito nada más. Ellos son los más protagonistas y con más experiencia también. Entonces, si alguien tiene pregunta, comentario respecto a lo que ha hablado Alejandro. Otro libro de Peter Levine que estaba mencionando Alejandro es Curar el Trauma. Y por si acaso, eso está en Crisol, acá en Perú, en Lima. Hay muchos libros que no están en librerías, pero esta sí está. La pueden encontrar. Se llama Curar el Trauma, de Peter Levine. ¿Alguien, a ver, que quiera preguntar? Alejandro, has hablado del trauma, de cómo se vive, cómo vive la persona, pero tal vez un poquito enfatizar cómo afecta a la relación de pareja eso, ese Bueno, trauma. en realidad lo puede afectar de muchas maneras, ¿verdad? En la forma en que nosotros, por ejemplo, podemos tener una relación y un apego ansioso, por ejemplo, ¿verdad? El haber sido abandonados, el haber estado en momentos de soledad, hace que yo sea una persona ansiosa, controladora muchas veces y estar pendiente excesivamente del otro. Esa es la típica persona que se vuelve el perseguidor, que te puede llamar 20 veces al día o que te puede mandar mensajes permanentemente, ¿verdad? ¿Y dónde estás? ¿Y por qué no me llamas? ¿Y por qué no me dices a qué hora llegas? Y entonces termina ahogando, asfixiando a la otra persona por el cuidado excesivo. Conversaba con una pareja que ella recién había aprendido a manejar y el esposo lo que hacía era llamarla constantemente cuando ella se iba a una reunión con amigos o se iba al trabajo. Él le decía, cuando salgas de tu trabajo me llamas o me mandas un texto, ya salí. Cuando estés por llegar, me llamas, ¿verdad? Cuando llegues al trabajo, me escribes. Y ella lo tenía que hacer todos los días, de alguna manera. Entonces ella en algún momento le dice, bueno, oye, pues o tú eres controlador o qué te pasa, o sea, ¿por qué quieres saber todo el tiempo que dónde estoy y qué hago y qué llego y a qué no llego? Porque pues él en su experiencia porque cuando hay un momento en que nosotros comenzamos a hablar de qué pasa en la historia de cada uno para llegar a eso, ¿verdad? Él había tenido un papá que él había muerto y que al final no habían encontrado el cuerpo por varios días y no sabían dónde estaba el papá se había perdido. ¿Sí? Entonces, esa experiencia de dolor, ¿verdad? Hizo que él tenga un apego ansioso.
y que él esté pendiente permanentemente de su esposa. Y él lo hacía con un acto de amor, un acto de cariño, un acto de preocupación. Pero muchas veces el insistir excesivamente en eso, la otra parte la tomaba como un control excesivo, ¿verdad? Como que pues no me dejas, no me das libertad. Pues muchas veces en las interacciones que nosotros tenemos en nuestra vida de pareja actual, refleja básicamente las heridas de dolor que nosotros hemos tenido desde niños, ¿verdad? Entonces también puede ser de que tú, porque Terry Real, por ejemplo, hablaba del niño herido, cómo el niño herido puede mantener conductas que nosotros en algún momento usamos como conductas de sobrevivencia. Por ejemplo, si tenías un papá alcohólico, borracho, que te golpeaba permanentemente y siempre te preguntaba, esto, hiciste la tarea, limpiaste, hiciste esto, hiciste lo otro. Y muchas veces él tenía que mentir porque él no había hecho la tarea o no había hecho lo que el papá le había dicho o no había limpiado. Él comenzó a mentir constantemente al papá, ¿verdad? De que sí lo hacía, sí lo hacía. Entonces el hecho de mentir crónicamente, porque esta era una pareja con la que yo trabajé en el que él mentía permanentemente. Cuando ella le decía, ¿pero dónde fuiste? Él se había ido de compras a comprar ropa, ¿verdad? Él le decía, no, estuve en el trabajo. Pero no, pero ¿cómo no? Tú no has estado en el trabajo. Una amiga te ha visto en el mall comprando. ¿Ah? ¿Por qué me mientes frente a esas cosas? Entonces él se volvió, por ejemplo, un mentiroso crónico. Y lo importante de esto es que él en algún momento en su niño herido, ¿verdad? Que de alguna manera se convierte en un niño adaptado, adulto, que reacciona mintiendo frente a una situación de temor, en respuesta de temor de que algo malo le puede pasar, porque ese fue un mecanismo de sobrevivencia para que el papá no lo golpeara. Entonces el mentir tuvo una gratificación, que era que el papá no lo golpeara. Y muchas veces el niño adaptado hace que nosotros mantengamos conductas hasta adultos que pueden ser disfuncionales, pero que fueron funcionales cuando teníamos 8 años. Entonces, el hecho de mantener estas conductas y estos patrones de comportamiento que son inconscientes, de los cuales no nos damos cuenta, puede hacer de alguna manera que pueda perjudicar o pueda dañar un poco las relaciones que nosotros tenemos en el presente. Así funciona más o menos, José. Ok, muy bien. Ana María Ramos tiene una pregunta y creo que es para Gisela. Es interesante la pregunta. ¿Cómo se ante un abuso sexual en una mujer, cómo habla el trauma en su cuerpo? Estoy perfeccionando la pregunta, ¿no? Pero más o menos dice eso, Gisela. ¿Qué nos puedes decir? Pues dentro de la terapia de parejas, bueno, perdón, primero quisiera felicitar al maestro Alejandro Navarrete por su brillante exposición y me emociona mucho cuando le escucho decir en esta última parte cómo se puede trabajar, cómo trabajar el trauma en la pareja a nivel terapéutico, y eso es algo que he visto que causa efectos maravillosos. Lo trabajo también con las herramientas que yo uso, y el poder compartir las heridas y la sanación de la herida y mirar el amor de la pareja como un recurso es realmente fantástico. Así que gracias por compartirlo, Alejandro. En relación a esta pregunta, pues cuando hay abuso sexual, he visto manifestaciones múltiples que no me alcanzaría el tiempo para decir cómo en el cuerpo, a nivel físico de la persona, se ve. Por ejemplo, he visto gente que tenía dolores en la cadera, dolores a nivel inguinal, expresiones del cuerpo como
vaginismo, contractura severa de los músculos de la vagina. He visto, claro, coito doloroso. He visto un rechazo ya a nivel relacional. He visto una aversión sexual a cierto tipo de tocamientos o rozamientos, incluso palabras, o como mencionaba también Alejandro, una memoria que se activa por un olor, por un sonido, por un recuerdo que produce una reacción, ¿no es cierto?, de rechazo. He visto la pérdida del deseo, la anulación del deseo sexual. Y las emociones que suelen estar debajo de eso son una enorme cantidad, pero predominan la vergüenza, la culpa, el miedo, el asco, ¿sí? Y en otro tipo de expresiones también he visto un abandono del cuidado del cuerpo. Es decir, veo un como dije, rechazo y cerrarse por completo a la posibilidad del gozo sexual, pero del otro lado también veo el abandono del cuerpo en el sentido de la promiscuidad, del comportamiento de promiscuidad sexual. Muchas veces es como si existiera un mensaje inconsciente que dice: mi cuerpo fue tocado como una cosa y entonces ya no importa, puede ser tocado tantas veces como sean necesarias. A eso me refiero, no hay un cuidado del cuerpo. Entonces, el mensaje interno muchas veces es el desprecio por sí mismo. Y ese desprecio, esa culpa, esa vergüenza, conducen a ese abandono del cuidado. Y luego, más allá de lo que acabo de mencionar, pues todo ese cúmulo emocional producto de la experiencia de abuso conduce a las autolesiones muchas veces, a una depresión, a la depresión, a la ansiedad. Y creo que esa es una muestra, dependiendo, por supuesto, de en qué ha consistido el abuso, ¿no es cierto? Si ha sido sistemático y cuál fue la experiencia. Como bien mencionaba Alejandro, no todo se puede considerar trauma, pero pueden haber prácticas abusivas sistemáticas que generan una cantidad de síntomas, aunque a veces se minimicen en el propio relato de la persona. La persona puede decir: no, no fue tanto, y sin embargo el cuerpo reporta un síntoma físico que nos hace saber que sí fue más allá de lo que se pudo haber codificado a nivel cognitivo. Ok, Gisela, gracias. Hay una pregunta para Alejandro también, con respecto al trauma de apego que trabaja Sue Johnson también. Carmen Gallego pregunta: ¿cómo lo trabajas tú? Y si descubres que hay un trauma individual en la niñez de uno de ellos, ¿lo trabajas con la pareja o individualmente con la persona que lo sufre? Algo ya dijiste, ¿no? Pero tal vez lo puedas enfatizar y de manera breve, Alejandro, por favor. Claro que sí. Bueno, Sue Johnson enfatiza mucho la presencia emocional y la conexión emocional, ¿no? Nosotros no tendríamos necesidad de gritar o de pelear, porque pues el gritar, el pelear es una manifestación de sentimiento de frustración frente a lo que es el sentimiento primario, la emoción primaria de soledad. Cuando nos sentimos solos en una relación, y es curioso sentirse solos cuando uno duerme con una persona en la cama, ¿verdad? Pero uno podría estar durmiendo con tu esposa, con tu esposo y sentir mucha soledad en el matrimonio, porque no hay compañía, no hay esa conexión,
no hay respuesta emocional frente a lo que yo necesito. Entonces, de alguna manera, eso hace que las personas levanten su voz de protesta, ¿verdad? Y es como que digan, mírame, acá estoy. Quiero sentir que existo para ti. Porque lo que ocurre en el distanciamiento emocional es sentir de que otra vez estoy solo, sola, y ese es el dolor más grande que puede tener una persona. Y con respecto a, diríamos, trabajar, porque la idea es que ellos se reconecten. Las parejas que logran reconectarse frente a la desconexión son las parejas que van a sobrevivir y van a poder quedarse juntas. Pero los terapeutas de pareja no podemos rescatar todas las relaciones, porque tiene que haber un interés básico de parte de ellos de comprometerse para trabajar por su propio matrimonio, pero si ellos no quieren hacer el esfuerzo y no quieren trabajar por su propio matrimonio, menos nosotros, de tal manera de que hay una alta correlación de divorcios y personas que van a terapia de pareja. Y eso no significa que la terapia de pareja no funcione, significa que las parejas llegan ya con una decisión muchas veces de divorciarse o llegan demasiado tarde. Ese es el problema. Por eso es que la mitad de todos los matrimonios terminan en divorcio. Si no, no estaríamos hablando de parejas que se divorcian, ¿verdad? Pues sería esto una maravilla. Pero la gente emocionalmente no se prepara desde ciertos elementos básicos de inteligencia emocional, como el convivir, como el tener paciencia, como la tolerancia, el hecho de saber de que otra persona va a pensar de una manera distinta. Esas cosas que son básicas en la formación emocional de uno van a contribuir a tener una buena relación y no necesariamente esperar la pareja perfecta para ti, ¿verdad? Porque eso no va a existir. O sea, no existe el príncipe azul. Los príncipes azules se convierten en sapos y las princesas se convierten en brujas, ¿verdad? Eso es lo que puede ocurrir si es que nosotros no cuidamos un matrimonio. Ok, muy bien. Y yo recordaba mientras Gisela hablaba acerca de los relatos del cuerpo, que en la universidad, en una clase, que ya ni me acuerdo el nombre del curso, pero sí me acuerdo el hecho, la primera clase, la profesora nos hizo a cada uno de nosotros, los alumnos, poniendo una música de fondo, nos hizo desfilar, que camináramos de un extremo al otro. Y solo viéndonos caminar nos decía más o menos cómo ella creía que nosotros éramos. O sea, no nos preguntó ni nos pidió que nos describiéramos en palabras, sino miró nuestro cuerpo, nuestro caminar, y a partir de eso ella pudo decirnos más o menos cómo eran. Y creo que acertó en la mayoría de los casos, ¿no? Esa es una prueba de lo que el cuerpo habla. Es un tema tan interesante, ¿no? El que va a estar abordando Gisela, algo que no se aborda mucho. Nosotros los psicólogos más trabajamos el tema de la mente, de las emociones, pero no tanto del cuerpo, ¿no? Así que este es un tema muy, muy interesante, muy valioso, y lo interesante de Gisela es que tiene todo un método que ella ha creado para producir liberación, o sea, sanar esos traumas, ¿no? Así que no se lo pierdan, no se pierdan a Alejandro Navarrete, que ha trabajado con John Gottman de la mano, de tú a tú, ha formado parte del equipo de investigación de uno de los más grandes terapeutas en temas de investigación, ¿no? Así que vamos a tener dos ponentes de lujo. Yo por ahí me estoy colando también, ¿no? Y estaré aportando un poquito de todo esto, ¿no? Y hablando de trauma, bueno, uno de los grandes autores que ha trabajado mucho el tema de apego y trauma, que es justamente que le estamos dando el título a este congreso, Apego y Trauma Infantil, y cómo impacta en la vida conyugal, pues es Boris Cyrulnik, ¿no? Para mí es uno de los más grandes psicoterapeutas del mundo. Tiene más de 30 libros, yo me he leído casi todos de ellos. Es un hombre que escribe muy bien y comunica muy bien. Leer sus libros es un deleite, porque es un hombre que usa metáforas. Él habla, por ejemplo, mucho de metamorfosear el sufrimiento, ¿no? Transformar el sufrimiento, ¿no? Y es muy interesante. Las metáforas hacen que se nos quede más el conocimiento que nos aporta, ¿no? Y hace un momento Alejandro preguntaba, ¿por qué hay personas que experimentan un trauma, una experiencia dolorosa,
yo le llamo trauma situacional o trauma relacional. Trauma situacional puede ser, como él dijo, un terremoto, una violación, una enfermedad grave, ¿no? Y trauma relacional es que lo más común tiene que ver con esos vínculos insanos en que hemos vivido principalmente con papá y con mamá, ¿no? Entonces, ¿por qué hay personas que sí desarrollan, digamos, un trastorno, un problema psicológico y otros no? Y es interesante lo que plantea Boris Cyrulnik. Él habla del segundo golpe para que se instale el trauma. El primer golpe es el hecho doloroso, la experiencia dolorosa, la violación, la enfermedad, alguna situación específica, pero eso no determina necesariamente el trauma, dice él. Lo que determina es la representación mental, le llama él, nosotros podemos llamarle la narrativa, cómo nos contamos esa experiencia dolorosa. Y cuando somos niños y somos adolescentes, lo que nos contamos tiene que ver con la resonancia de nuestro entorno, de lo que mamá y papá nos dicen en torno a lo que hemos vivido. Y de eso va a depender que se instale el trauma o no. A eso le llama el segundo golpe. Boris, si la niña le dice a mamá, mira mamá, mi padrastro me ha violado, me ha intentado violar. Claro, si la mamá le cree y toma las medidas, no se produce el segundo golpe y por lo tanto no hay trauma. No hay trauma, a pesar de la experiencia negativa. Pero si la mamá le dice, no, eso es mentira, él sería incapaz, tú estás exagerando, además tú andas siempre provocativa. Entonces ella recibe esa experiencia de rechazo y ahí se instala el trauma. Entonces a eso le llama Boris Cyrulnik el segundo golpe. Y algo parecido también habla Peter Levine. Peter Levine, hablando de trauma, él dice que es el trauma no es el evento que nos pasa. Mire, coincide con Boris, aunque desde otro formato, ¿no? No es el evento que nos pasa, sino lo que sucede dentro nuestro, lo que pasa dentro nuestro a partir de la ausencia de una presencia empática. O sea, no hay una presencia empática que haga empatía, que resuene, que nos escuche, que nos crea, nos acepte, ¿no? Eso es finalmente lo que hace que se instale el trauma. Otro autor que trabaja mucho el trauma también, menos conocido tal vez, pero más conocido en el campo de la terapia sistémica, es Luigi Cangrini. Él tiene un libro interesante que se llama La infancia infeliz. Y él enfatiza claramente que el trauma no está determinado por una infancia infeliz. Eso no hace el trauma. Él dice que lo que hace el trauma es la soledad emocional en la que vive la persona, el niño, lo que hace que se instale el trauma. La soledad emocional frente a la experiencia dolorosa de esa infancia infeliz es lo que determina el trauma. Así que si ustedes se dan cuenta, los tres autores, variando un poquito el formato, la perspectiva, coinciden en lo mismo, en que el evento no es el trauma, es lo que sucede en el entorno, en la resonancia, en la narrativa que puedan contarse el protagonista, ¿no?, de la experiencia dolorosa. Bueno, de todo eso y más va a estar hablando también Boris Cyrulnik. Él va a hablar de cómo esos traumas afectan la vida de pareja, cómo también trauman, ¿no? Yo siempre digo que cuando las parejas pelean, y sus peleas ya son escaladas y más conflictivas, en verdad están peleando dos niños heridos. No están peleando dos personas adultas, están peleando dos niños heridos. El niño herido de él y la niña herida de ella. Y el trauma es eso, el trauma es una herida allí. Y entonces cuando los miembros de la pareja están heridos, pues desarrollan patrones relacionales que los lleva a desgastar la relación y los lleva a no tener una relación adecuada, ¿no? Y de ese tema va a ser un poco mi participación en el precongreso, en la que yo voy a estar hablando de los tres enemigos invisibles de una relación. Tanto Alejandro como Gisela van a estar hablando propiamente de los traumas. Yo voy a estar hablando un poco más acerca de patrones relacionales que tienen que ver con esos traumas, pero voy a enfatizar más. Y voy a usar una metáfora y una analogía. Miren, nosotros como terapeutas
y esto yo lo aprendí de Milton Erickson, uno tiene que aprender como buen terapeuta a usar metáforas y analogías. O sea, cuando yo como terapeuta comunico a los pacientes y a la pareja en este caso a través de analogías y a través de metáforas, eso se le queda a la pareja. Yo le puedo comunicar verdades, conceptos, pero así en bruto se va a olvidar. No lo van a tomar mucho en cuenta. Les entra por un lado y se le va por el otro. Pero cuando se los transmitimos a través de metáforas, de historias, de cuentos, de analogías, se les queda. Y esto lo usó mucho este gran y genial terapeuta Milton Erickson, ¿no? Era un campeón contando historias, ¿no? Haciendo prescripciones comportamentales. Y por eso la efectividad de su terapia que él tenía, ¿no? Entonces, siguiendo en esa línea, yo uso una metáfora o analogía del síndrome conyugal del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Todos conocemos la historia, es un poco de leyenda seguramente, que en ese triángulo formado por las Bahamas, por Miami y por Santo Domingo, creo que es la otra arista, es un territorio, ¿no? De la leyenda cuenta que las embarcaciones, ¿no? De barcos, de aviones, pues naufragan o desaparecen. Esa es la leyenda allí, ¿no? Entonces, tomando esa metáfora, yo les enseño a las parejas que pueden estar sufriendo ese síndrome conyugal del Triángulo de Bermudas cuando entran en un territorio compuesto por 3 actitudes comportamentales, 3 interacciones relacionales insanas que los va a desgastar, que la barca conyugal va a naufragar y puede llevar incluso hasta hundirse también. Y esas 3 barcas y esas 3 aristas y los 3 enemigos invisibles son, que yo menciono, es el orgullo, la desconfianza y la rutina. Evidentemente hay otros patrones, ¿no? Pero trabajo estos 3 que son tal vez los más comunes. ¿Y cómo los abordo? Primeramente, sigo 3 etapas, 3 pasos, digamos, ¿no? El explorar, el revelar y el reestructurar. Entonces, en el explorar voy haciendo preguntas para ver si su barca conyugal han entrado en ese territorio. Entonces, por ejemplo, cuando es una pareja donde él se queja que ella es muy controladora, ¿no? Y es muy crítica, entonces ahí yo ya estoy viendo que está en un territorio de la desconfianza. Y las parejas pueden caer en ciertas danzas tóxicas relacionales, ¿no? Entonces ella por la desconfianza se vuelve controladora, lo persigue, le critica y todo, ¿no? Entonces eso hace que él se aleje. Entonces se vuelve distante. Entonces el control lo vuelve a él distante. Claro, al ser distante a ella lo lleva a controlar más. Al controlar más, pues él se vuelve más distante y cae en esa danza, en ese círculo vicioso ahí, ¿no? Bueno, esos son, digamos, lo que voy a trabajar en este precongreso. Voy a estar presentando también en la parte de reestructurar los 3 antídotos, que es lo contrario al orgullo, a la desconfianza y a la rutina. Así que no se los digo ya para crearles cierta expectativa y poder estar en este precongreso que vamos a estar teniendo el miércoles 14, ¿no? Entonces, tenemos unos minutos tal vez para algunas preguntas. Algunas preguntas. Jenny ha levantado la mano hace rato. A ver, Jenny, adelante. Procura que sea breve para que la respuesta también sea breve. Buenas noches. Bueno, primero saludar a 3 extraordinarios maestros. De cada uno de ellos he aprendido cosas maravillosas y sigo aprendiendo aún. Yo quería hacerte una pregunta, Alejandro. El hecho de trabajar el trauma con los integrantes de la pareja es como para que ellos puedan salir de esa vulnerabilidad, o sea, no tenerle miedo a esa vulnerabilidad, porque creo que eso es lo que, nosotros nos quedamos como que con miedo a eso durante el trauma. Entonces, lo que queremos es tal vez, no sé, tú me corriges si es que estoy entendiendo mal, tratarlos a los 2, o sea, ayudarlos a que usen esa parte vulnerable de cada uno de ellos
y que estén ahí, o sea, esa disponibilidad para poder trabajar en pareja y hacer de que eso que les faltó cuando eran pequeños, esa disponibilidad, alguien que sintonice con esa necesidad, pueda ser posible en esta relación de pareja. Sí, es cierto, diríamos. La dimensión también de lo que uno vive, por ejemplo, el aislamiento por ejemplo, lo que significa para un niño, en un momento lo había mencionado también, perderse en un supermercado con respecto a un adulto que es dejado, abandonado, dejado de lado, ¿verdad? La dimensión de la soledad puede tener diferentes repercusiones. Por ejemplo, un niño que se pierde en un supermercado es un tema de sobrevivencia. Es un tema que en realidad piensa que va a morir si la mamá no aparece, ¿verdad? Mientras un adulto lo puede manejar de una manera distinta, no significa muerte necesariamente, no significa el final de la historia para un niño, sí. Entonces, el hecho de crecer con esa inseguridad de que los demás no van a estar ahí para mí, pero que mi pareja de alguna manera sí logra convencerme, sí logra hacerme sentir de que sí va a estar ahí para mí, eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Recuerda que este es un tema de ser sobrevivientes frente a una amenaza real que uno experimenta. Entonces, y los seres humanos de por sí, naturalmente, somos seres sociales que necesitamos la presencia de otros seres humanos. Nosotros dependemos de otros seres humanos para poder vivir, para poder sobrevivir. No somos seres aislados. Entonces, basado en este principio pues, cultural, biológico, como lo quieras llamar, antropológico, lo que sea, por ejemplo, un animal nace y tiene que caminar el mismo día para poder sobrevivir, porque si no se lo comen los leones, si no puede correr, ¿verdad? Los seres humanos dependemos mucho tiempo y quizás algunos años de nuestros cuidadores primarios. Si esa calidad de tener un cuidador primario se destruye y más bien se vuelve amenazante y nos abandonan y nos fallan, cuando son estas personas, las cuidadoras primarias que deberían demostrarnos o deberían estar ahí primero ante cualquier persona, de estar ahí para protegernos, para cuidarnos. Y si eso no ha ocurrido, nosotros crecemos con este dolor que de alguna manera, como lo decía hace un momento, se va a transmitir esa inseguridad, ¿verdad? O esa persecución constante con la persona que nosotros vayamos a compartir nuestra vida, que en este caso es la pareja. El hecho de compartir mi dolor, de compartir mis heridas, y que haya alguien para poder escucharme, alguien para decir, acá estoy para ti, no te preocupes. Eso es parte de un efecto sanador. El poder hablar, el poder contar con alguien, el poder saber que alguien va a comprender ese dolor, es parte del efecto de sanación. Por eso es que es fundamental que la pareja de alguna manera pueda ser entrenada en estas habilidades sociales, emocionales, de empatizar, de comprensión, de estar ahí presente, ¿verdad? Porque la persona que crece con estos dolores crece con muchos sentimientos de culpa, con mucha vergüenza, ¿verdad? Y que haya una persona que tenga compasión, que de alguna manera valide tus emociones y que te demuestre que va a estar ahí presente. Yo creo que esa es la parte de la magia, de tener una persona al lado tuyo, de que en realidad vaya a poder conectarse y que pueda estar presente ahí para cuando tú lo necesites. Ese es el efecto de sanación, básicamente. Por eso es que el practicarlo y el hablarlo directamente con la persona, con tu esposa, con tu esposo presente, ¿verdad? Porque al inicio parece ser como una terapia individual, pero el esposo te está escuchando, está ahí al lado tuyo, ¿verdad? Y eso es algo que de alguna manera, porque después yo hablo con él y le digo cómo se siente frente a esto, que converse con su esposa, que pueda responder emocionalmente frente a ese dolor. Yo creo que esa es parte de la magia de la sanación. Básicamente esa es la idea.